Con esta semilla es que se hace el chocolate. Bienvenido a Mundo Amazónico, la Amazonia real. Con algo más de 7.000 kilómetros cuadrados, ubicada al oeste del estado del Pará, Rurópolis es uno de los ejemplos de la ocupación de la Amazonia en los años 70, un reflejo de el ocupar para no entregar implementado por el gobierno brasileño en aquella época. Si bien el inicio de la ciudad es de los años 70, Rurópolis oficialmente es fundada en 1988. Antes de eso era simplemente un distrito de Itaituba. El nombre Rurópolis es una herencia de la campaña de ocupación de la Amazonia de los años 70. En aquella época, cuando se iba abriendo la transamazónica, se iban fundando distintos tipos de poblados con distintos tipos de niveles de autonomía y de control estatal. Los más pequeños eran llamados de agrovillas, había otros que eran llamados de agrópolis, que eran mayores, y los mayores de todos eran denominados Rurópolis. Entonces, Rurópolis es la herencia de una categoría administrativa en la cual se encuadraba originalmente esta localidad. Rurópolis posee dos grandes plazas. La primera es la plaza de la Iglesia Matriz, donde se encuentra la parroquia de la Santísima Trinidad, que es el principal templo católico de la ciudad. Y la otra es la plaza cívica. Es el principal punto de encuentro de la ciudad y es donde se encuentra la Plaza de las Banderas, donde están representadas todas las banderas de los estados de Brasil, representando la colonización heterogénea de la ciudad. A 175 kilómetros de distancia de Santarém y a 150 kilómetros de Itaituba, Rurópolis posee una población de poco más de 35.000 habitantes y una población de ganado de algo más de 175.000 cabezas. En cuanto a su localización, Rurópolis presenta una característica única. Está simultáneamente localizada sobre la BR-163 y sobre la Transamazónica. A 30 kilómetros de Itaituba, la BR-163, que corre de sur a norte, se encuentra con la Transamazónica, que corre de este a oeste. En ese punto comienzan a recorrer juntas, siendo una misma carretera, tanto la BR-163 como la Transamazónica, por 120 kilómetros, hasta llegar en Rurópolis. Aquí es la entrada de tanto la BR-163 como la Transamazónica. Aquí tenemos la salida de la BR-163 sentido Santarém y aquí tenemos la salida de la Transamazónica sentido Marabá. O sea que durante 120 kilómetros BR-163 y Transamazónica son la misma carretera hasta llegar en Rurópolis. La economía de Rurópolis, además de la ganadería, es basada en mucha producción de cacao. Tenemos que recordar que aquí, encima de la Transamazónica, a pocos kilómetros, pocos para las distancias amazónicas, a ciento y pocos kilómetros de aquí, está Medicilandia, que es la ciudad que procesa más cacao de la Amazonia. Y aquí en Rurópolis se produce mucho cacao, que en gran mayoría es enviado para Medicilandia. La pecuaria, la cría de ganado de carne, es por lejos el sustento principal de Rurópolis, pero el cacao, en segundo lugar, ocupa una parte bastante grande también de la economía de la región.
Abajo de eso, mandioca, maracuyá, banana, también ocupan lugares en la economía, pero en mucho menor medida. Aquí, atrás de mí, hay un plantío de cacao muy producido aquí en Rurópolis. Esto aquí es un cacao. Dentro del cacao, este yo ya lo corté con un cuchillo, está la semilla del cacao. Con esta semilla es que se hace el chocolate. La semilla es así, bien pequeña, y está cubierta por una pulpa. Esa pulpa se puede comer, pero para hacer el chocolate se hace con ella intacta. Además de los comercios típicos de cualquier ciudad del interior, Rurópolis posee un fuerte comercio agropecuario y un fuerte comercio ligado al sector de producción de cacao. En cuanto a infraestructura social, Rurópolis cuenta con educación fundamental, educación media, una facultad que ya tiene cursos, por ejemplo, de agronomía. Cuenta también en la parte de seguridad con destacamentos de policía militar y policía civil. Y en la parte de salud cuenta con un puesto de salud básico. Además, Rurópolis está intentando posicionarse como un centro turístico. A escasos 6 kilómetros del centro de Rurópolis y con ingreso de apenas $1, encontramos estas cavernas, estas formaciones geológicas que cuentan la historia de la Amazonia de una forma diferente. Antes de continuar, si te gusta la información de Mundo Amazónico, no te olvides de suscribirte al canal y de darle a la campanita. Ahora vamos a seguir con el video de Rurópolis. El municipio de Rurópolis tiene un único distrito, que es el distrito de Divinópolis. Se encuentra a 80 kilómetros de Rurópolis, limita al oeste con el municipio de Itaituba y al norte con el municipio de Aveiro. Divinópolis es una pequeña ciudad de unos 3 a 4 mil habitantes, dedicada fundamentalmente a la cría de ganado de carne, a la pecuaria de carne. Hay algo de agricultura y algo de producción de cacao, pero bastante menos que en Rurópolis.